la sesión del día de hoy, que es el lóbulo frontal. Vamos a ver la anatomía eh, macroscópica. Si ustedes estudiaron, creo que van a comprender rápidamente todo. Esta imagen que les estoy mostrando en este momento es nada más para ilustrar todas las fibras que hay en el cerebro. Ya mencionábamos el día previo que se encuentra constituido por la corteza cerebral, donde se encuentran las neuronas, y se encuentra constituido también por las prolongaciones de estas neuronas, que son las fibras de asociación, las fibras comisurales, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al mismo esquema que ya les había mencionado, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico con sus diferentes características. El día de hoy vamos a tomar el punto de analizar el sistema nervioso central, y del sistema nervioso central específicamente vamos a empezar a analizar el encéfalo, y del encéfalo lo que vamos a hacer es analizar la primera parte, es decir, los hemisferios cerebrales, es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y dentro de los hemisferios cerebrales, una de las estructuras fundamentales es el lóbulo frontal. ¿Por qué le digo que es una de las estructuras fundamentales? Porque ahí se encuentra la zona del movimiento, llamada también vía motora, conocida también como vía piramidal, por el tipo de células que predominan precisamente en esa zona, que corresponde al área 4 de Brodmann. Antes de iniciar, quisiera darles algunas características de lo que vamos a ver a continuación, no nada más en el lóbulo frontal, sino en general a nivel de las estructuras de la corteza cerebral. Entonces, vamos a analizar circunvoluciones. Algunos libros les llaman también giros, y estas circunvoluciones o giros son las elevaciones tortuosas en la superficie del cerebro que se dividen precisamente o están separadas por surcos o cisuras. La diferencia entre surcos y cisuras, recuerden ustedes que los surcos son más superficiales y las cisuras son mucho más profundas, pero en general puede usarse una palabra u otra. Muchas de esas circunvoluciones son suficientemente constantes como para darles un nombre en especial, pero algunas otras son inconstantes y entonces se le conocen como circunvoluciones anectantes. Esta es una vista, una reconstrucción tridimensional del cerebro, vista de frente. En la zona media vemos a alguien que me diga cómo se le llama a esta cisura. Cisura interhemisférica. Interhemisférica, porque separa precisamente el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Y aquí se alcanza a apreciar también otra cisura muy importante que separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal. ¿Cómo se llama esta cisura? Cisura de Silvio. Cisura de Silvio. Bueno, me da mucho gusto porque parece que sí estudiaron. Al terminar este curso, quiero que sepan distinguir y analizar los estudios que se están empleando en estos momentos, como son la tomografía y la resonancia magnética.
Esta imagen que les estoy mostrando es una resonancia magnética en fase T1, en un corte sagital. Es como si cortáramos a la persona justo a la mitad, pasando por la nariz en medio de los ojos. Si hacemos un corte ahí donde marca la línea, entonces lo que vamos a ver es un corte que se llama axial. Vean ustedes, este corte pasa a nivel de los ventrículos por debajo del cuerpo calloso y aquí se alcanzan a apreciar los ventrículos laterales. Si hacemos un corte de esta forma, entonces lo que vamos a apreciar es esta imagen, donde en la parte superior se ve el lóbulo frontal y en la parte inferior el lóbulo temporal separado por la cisura de Silvio. Entonces, son los mismos planos que ya vieron en anatomía general, en la introducción a la medicina, el plano sagital, el plano coronal, el plano axial. Son exactamente los mismos. Si tienen alguna duda, revisen nuevamente ese capítulo. Es lo primero que encuentran en los libros de anatomía para analizar al cuerpo humano. Se pone a la persona de frente con los brazos relajados y las palmas hacia ustedes. Y ahí viene un corte, unos cortes donde dividen al cuerpo en anterior, en posterior, derecho, izquierdo, y son muy similares, en este caso, para evaluar de forma tridimensional al cerebro. Este es el corte coronal. En este corte coronal alcanzamos a apreciar la órbita y estas estructuras que señalo en este momento con el cursor son los músculos extraoculares, los que mueven los ojos. Y en la parte superior encontramos aquí por encima de las órbitas el piso anterior de la base del cráneo y encima de él se encuentra el lóbulo frontal, que es el motivo de la clase del día de hoy. Aquí se alcanza a ver en verde que le marco la cisura interhemisférica que ya me habían comentado, y en color naranja se aprecia el piso anterior de la base del cráneo. Entonces, el lóbulo frontal tiene un límite anterior, que es el polo frontal. Ahí no hay mayor problema. El límite posterior es el surco central, o surco de Rolando también se le llama. El límite inferior es la cisura de Silvio. Y el límite en su cara interna es la cisura interhemisférica. De tal suerte que al lóbulo frontal, desde el punto de vista anatómico, le vamos a analizar tres caras. Una cara externa, que es la más representativa. Una cara interna, donde varias estructuras de la cara externa se prolongan a la cara interna. Y una cara basal. Entonces, esas son las tres caras que le vamos a analizar al lóbulo frontal. Vamos a empezar por la cara externa. Bueno, antes de eso, recordarles, como ya les había mencionado al principio, que el lóbulo frontal tiene varias funciones. Una de ellas es la función motora, llamada también vía piramidal. También se encuentra en el lóbulo frontal una zona que se llama premotora, donde se analizan y se programan los movimientos coordinados, como por ejemplo el hecho de andar en bicicleta, el hecho de nadar, son movimientos aprendidos en secuencia. Se encuentra el área motora suplementaria, el campo ocular frontal, y algo muy importante es el área del lenguaje motor, que se llama área de Broca. Y se encuentra también la corteza prefrontal, donde se encuentran funciones como el juicio y la personalidad.
Entonces, en la cara externa vamos a identificar el surco central, que es el límite posterior, llamado también surco de Rolando. En la parte inferior, la cisura lateral, llamada también cisura de Silvio. Esta cisura de Silvio en la cara lateral se va a dividir en una rama anterior, una rama ascendente y una rama posterior. ¿Y por qué es importante estas divisiones de la cisura lateral? Porque precisamente en esta zona de la circunvolución frontal inferior es donde se encuentra la zona del lenguaje. Y entonces va a hacer que se divida esa circunvolución frontal inferior en 3 partes, pero esas las vamos a ver en un momento. Entonces, de momento, la cisura lateral tiene una rama anterior, una rama ascendente y una rama posterior. Vamos a encontrar por delante del surco central un surco que se llama precentral. Y de forma perpendicular a este vamos a encontrar el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Entonces, con estas 5 surcos y cisuras que se encuentran en la cara externa del lóbulo frontal, vamos entonces a dividir a este lóbulo frontal en varios giros o circunvoluciones. El primero, empezando de posterior a anterior, es el giro precentral por delante del surco central, llamado también giro frontal ascendente, y es donde se encuentra precisamente la zona del movimiento, la zona motora, el área 4 de Brodmann. Vamos a encontrar el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. En el hemisferio dominante, este giro frontal inferior es de suma relevancia porque ahí se encuentra el área de Broca. Y ya les mencionaba que la cisura de Silvio tenía 3 ramas, una rama anterior, una rama ascendente y una rama posterior, y esa división hace que el giro frontal inferior se divida en una zona o área orbitaria, en un área triangular y un área opercular. Precisamente en el área triangular y opercular se encuentra la zona de Broca, área 44 y 45 de Brodmann. Esta es la cara externa, en este caso de todo el hemisferio. Ese es el surco central o surco de Rolando. Ese que se marca es la cisura de Silvio, con su rama anterior, ascendente y posterior. Ese es el surco frontal superior. Y este es el surco frontal inferior. Y por último, paralelo al surco central, se encuentra el surco precentral. Y entonces estas divisiones hacen que encontremos el surco precentral, el giro precentral o frontal ascendente, giro frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior. Les repito, esta zona es muy importante porque se encuentra ahí la zona del lenguaje. El lenguaje se divide en 2 partes. Una parte de emisión de las palabras, que es esta. Para emitir las palabras necesitamos mover la boca, necesitamos modificar la posición de los labios y, por supuesto, la lengua y las cuerdas vocales. Y estos movimientos los genera esta zona, área 44 y 45 de Brodmann, llamada área de Broca. Pero esta área de Broca va a estar localizada únicamente en un hemisferio. En los que somos diestros, los que somos derechos para hacer las cosas, el hemisferio dominante es el izquierdo.
Y en un porcentaje significativo también de los que son zurdos sigue siendo el izquierdo. Y solamente un porcentaje pequeño, el hemisferio dominante, va a ser el lado derecho. En general, entonces, el área de Broca se encuentra en el giro frontal inferior, área triangular y opercular, del lado izquierdo. Hasta ahí espero que todo esté totalmente comprendido. Ahora vamos a analizar la cara interna, es decir, si hacemos una sección a nivel de la cisura interhemisférica, vamos a encontrar y vamos a poder observar claramente la cara interna del lóbulo frontal. Y en esa cara interna vamos a encontrar una pequeña prolongación del surco central que veíamos en la cara externa. Vamos a encontrar una prolongación del surco precentral que en esta cara interna se le va a cambiar de nombre y se va a llamar surco paracentral. Y vamos a encontrar el surco que recorre no nada más el lóbulo frontal, sino recorre todo el lóbulo parietal y lóbulo temporal, y se le llama surco del cuerpo calloso. Y finalmente, la unión de la cisura del cuerpo calloso con el cuerpo calloso se le va a llamar cisura calloso marginal. Entonces, con todas estas surcos, vamos a encontrar que el lóbulo frontal en su cara interna va a tener algo que se le conoce como lóbulo paracentral o lobulillo paracentral. Giro del cíngulo, giro frontal medial, y vamos a apreciar ahí prácticamente en toda su extensión el cuerpo calloso. Recordar nada más, no es el motivo de la clase, que el cuerpo calloso se divide en una porción que se llama rostrum, rodilla, cuerpo y rodete. Y recuerden ustedes que el cuerpo calloso es la mayor representación de las fibras comisurales. Esta es la cara medial. Este que se marca ahí es la prolongación del surco central. Esta es la prolongación del surco precentral, llamado aquí surco paracentral. Este es el surco del cíngulo. Vean ustedes que aquí, bueno, antes que nada, ahí donde marca la flecha, constituye el lóbulo paracentral. Pero el lóbulo paracentral no es exclusivo del lóbulo frontal. Es decir, hay una pequeña parte aquí por detrás del surco central que corresponde al lóbulo parietal. Esto se los comento desde ahorita porque cuando analicemos lóbulo parietal vamos a mencionar nuevamente el lóbulo paracentral. Y entonces ustedes van a decir, bueno, entonces ¿corresponde al lóbulo frontal o al parietal? Realmente corresponde a los dos. La mayor parte, aquí donde está la flecha, corresponde al lóbulo frontal. Y si trazamos una línea media de esta pequeña muesca que corresponde al surco central, de ahí hacia atrás corresponde al lóbulo parietal. Esta es la circunvolución del cíngulo. Y eso que marca la flecha última corresponde al giro frontal interno, que realmente es una prolongación del giro frontal superior. Si ustedes recuerdan la cara externa. El cuerpo calloso, eso que marca la flecha azul, es el rostrum. Esto es la rodilla. Este es el cuerpo. Y este es el rodete del cuerpo calloso. Esta imagen no se les olvide porque esta se aprecia en el corte sagital
que vimos de la resonancia magnética, que les mostré en una etapa inicial. Esa es la cisura calloso marginal, lo que está marcado en verde. Les recuerdo que esta cisura calloso marginal abarca toda la extensión del cuerpo calloso, incluyendo lóbulo frontal, incluyendo lóbulo parietal, lóbulo occipital, que correspondería a esta zona, y lóbulo temporal. Le da toda la vuelta prácticamente a la cara interna del cerebro. Por último, vamos a analizar la cara basal. En la cara basal se encuentra una hendidura llamada surco olfatorio. Y esa sí es muy evidente porque ahí se encuentra precisamente el bulbo olfatorio, este que se marca en amarillo. Como su nombre lo indica, son las vías olfatorias. Recuerden ustedes que la vía olfatoria inicia en unos sensores que tenemos a nivel de la mucosa nasal y esos nervios penetran a través de la lámina cribosa del etmoides para llegar a esta zona y conectarse con este bulbo olfatorio. Entonces, esta zona, para que ustedes se imaginen desde el punto de vista anatómico, se encuentra justo arriba de su nariz. Y entonces, esto que está en la profundidad del bulbo olfatorio se llama surco olfatorio. Aquí en la zona media se alcanza a apreciar la cisura interhemisférica. Entonces, entre la cisura interhemisférica y el bulbo olfatorio se encuentra el giro recto o circunvolución recta, que básicamente va a ser el único giro con nombre propio que vamos a tener en esta cara basal. El resto son circunvoluciones anectantes, lateral precisamente al surco olfatorio, y estas se le llaman simplemente circunvoluciones orbitarias, porque se encuentran anatómicamente encima de la órbita de cada uno de los hemisferios. Entonces, así de sencillo es analizar la cara basal. Surco olfatorio, cisura interhemisférica, giro recto y circunvoluciones orbitarias que son generalmente anectantes. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda que tengan? No, doctor. Creo que no. Todo bien. Bueno, eso me parece muy bien. Ahora vamos a analizar con un poquitito de más detalle las áreas funcionales del lóbulo frontal. Mencionábamos que tenemos una corteza motora, una corteza de movimiento, que incluye el área precentral, surco precentral, giro precentral o frontal ascendente. Incluye el campo ocular frontal, e incluye también el área 44 y 45, que corresponde al área de Broca. Y tenemos hacia la punta del frontal una zona que se llama corteza prefrontal. Y en esta corteza prefrontal vamos a encontrar la personalidad de cada uno. Es decir, si alguno de ustedes es una persona tranquila, educada, con principios morales, todo esto se almacena aquí en la corteza prefrontal. Si por algún motivo, por algún tumor o algún traumatismo, alguna hemorragia, se daña esta corteza prefrontal, entonces la personalidad va a cambiar. Si era tranquilo, educado, con educación moral, pues ahora va a ser agresivo, va a ser flojo, no le van a interesar las situaciones importantes para la sociedad, entonces cambia la personalidad. Y aquí es donde se asocian
clínicamente lo que llamamos síndrome frontal. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases, pero desde ahorita se los comento para que no se confundan. En conclusión, las áreas funcionales entonces del lóbulo frontal son de movimiento y de personalidad. Vamos a analizar primero entonces los de movimiento. En los de movimiento tenemos, tenemos en primer lugar la corteza precentral. En esta corteza precentral tenemos un área motora llamada primaria. Les repito, es el área 4 de Brodmann. Tenemos un área motora secundaria. Se encuentra ubicada por delante del surco central, por detrás del surco precentral, en lo que se le denomina giro o circunvolución frontal ascendente. Corresponde al área 4 de Brodmann y recibe aferencias de diferentes partes del cerebro, desde la corteza sensitiva, del área premotora, del tálamo, del cerebelo, de los ganglios basales. Desde ahorita les comento que aquí en el cerebro vamos a hablar frecuentemente de aferencias. Aferencias es la información que nos llega. Y vamos a hablar de eferencias. Las eferencias es la información que nosotros enviamos. Entonces, en este caso, recibe información de todas estas estructuras. Esta es el área 4. El área 4, algunos libros van a encontrarlo, lo dividen en zona alfa, delta y gamma. Pero en general es el área 4 y corresponde a la zona del movimiento. De esta zona del movimiento va a surgir lo que se le conoce como la vía piramidal y es la que va a enviar fibras muy prolongadas que nos van a dar movimiento, movimiento a todas las estructuras del cuerpo. Tronco, brazos, extremidades inferiores. Entonces nos van a dar prácticamente todo el movimiento. Hubo una persona que describió en qué partes se encontraban del área motora las diferentes partes del cuerpo que movían y se le denominó homúnculo de Penfield, porque fue Penfield de apellido quien lo describió. Este es un corte coronal del cerebro. Esto que marca el cursor es el área de la circunvolución frontal ascendente, el área motora o área 4. Y el homúnculo de Penfield aquí es de suma importancia porque vean ustedes, esta es la cisura interhemisférica, y vean ustedes dónde se encuentra localizada el movimiento de la extremidad inferior, del pie, de la pierna, del muslo. Vean ustedes dónde se encuentra localizada el movimiento de la mano. ¿Y por qué se ve de este tamaño tan deforme? Pues porque la mano ocupa una gran cantidad de corteza cerebral para hacer los movimientos. Si ustedes aprecian su mano, van a ver que pueden hacer muchos movimientos coordinados. Hay una cantidad impresionante de músculos en la mano. Entonces,
es por ese motivo que ocupa una gran cantidad de neuronas. Si estuviésemos hablando de computadoras, estuviésemos mencionando que ocupa una gran cantidad de memoria el hecho de mover la mano. Lo mismo sucede con el rostro. El rostro tiene una cantidad de músculos muy grandes. Entonces, las expresiones faciales que hacemos requieren también de una gran cantidad de neuronas. Entonces, cuando hay un infarto en el territorio de la arteria cerebral anterior, va a afectar esta zona que marca la línea verde hasta la cisura interhemisférica, y es frecuente encontrar afección únicamente de la extremidad inferior. Entonces, nunca se vayan a olvidar de la distribución de este homúnculo. Más o menos este aspecto tendría el homúnculo de Penfield. Hay una zona por delante del área motora o el área 4 que se le llama área motora secundaria, y esa área motora secundaria se incluye el área motora suplementaria con las áreas 6 y 8 y el área de Broca, que es el área 44 y 45. En esta zona se preparan y se programan los movimientos. Entonces ayudan a la corteza motora a programar los movimientos, pero sobre todo los movimientos aprendidos. Les repito, no es fácil, por ejemplo, para una persona que no sabe nadar. Para una persona que nunca se ha subido a una bicicleta tampoco es fácil. Todos esos movimientos los analiza precisamente esta zona del cerebro y se van a concentrar en una función cerebral superior que se llama praxias, pero eso también lo vamos a analizar más adelante. Cuando se lesiona esta zona, si ustedes ya sabían manejar o andar en bicicleta o caminar, que también es un movimiento aprendido, pues súbitamente no van a poder hacerlo. Y a esta patología se le llama apraxia. Aquí vemos el área motora, área primaria, el área premotora en verde, el área de los movimientos oculares, el área de Broca, y toda esta extensión corresponde a la corteza prefrontal. Hay una zona pequeñita entonces que se le llama el campo ocular frontal. Este campo ocular frontal se refiere a los movimientos oculares. Si ustedes mueven los ojos, obsérvenlo la próxima vez que tengan oportunidad con sus hermanos, con sus papás, con algún familiar, que el momento de mover los ojos, estos movimientos son coordinados. Es decir, no se mueve un ojo hacia la derecha y un ojo hacia la izquierda, sino estarían viscos, como dicen las personas. Entonces se mueven coordinadamente. Y este movimiento lo genera en parte esta zona del campo ocular frontal. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se conecta esto con los nervios de los motores oculares? Bueno, pues se conecta a través de algo que se le llama formación reticular pontina paramediana. Formación reticular pontina paramediana. Y corresponde a esto. Recuerden ustedes que los nervios que mueven los ojos son el tercer nervio craneal, el cuarto nervio craneal y el sexto nervio craneal que emergen del tallo cerebral. Y esta conexión que tienen estos campos con la zona occipital y con el tallo cerebral hace precisamente que manden algunas fibras que hagan la función del movimiento. Dentro de la misma corteza motora secundaria se encuentra el área de Broca. Ya
mencionábamos que el área izquierda es donde se encuentra, área 44 y 45. La 44 corresponde a la zona opercular, la 45 corresponde a la zona triangular del giro frontal inferior en el lado izquierdo, generalmente, y es la que se encarga de emitir las palabras. Cuando se daña esta zona, se le llama afasia motora. Si tenemos un infarto en esta zona, entonces el paciente va a entender lo que le dicen, sabe incluso qué es lo que quiere decir, pero no puede expresar las palabras. Entonces a eso se le llama afasia de Broca o afasia motora. Recordar, antes de que se acabe la sesión Zoom, que hay otra zona que se llama área de Wernicke, que esa se encuentra en la porción más posterior del giro temporal superior, y esa área de Wernicke se encarga de escuchar las palabras, porque se encuentra muy cerca de la zona del lenguaje. Y estas dos zonas se conectan a través de algunas fibras que se le llaman fascículo arqueado o fascículo arcuato. Vamos a conectarnos nuevamente a la misma sesión, por favor, para terminar la clase. Entonces, porque ya se va a acabar aquí el Zoom. Entonces nos desconectamos. Bueno, creo que ya estamos todos nuevamente recapitulando. El área motora del lenguaje es el área de Broca. El área sensitiva del lenguaje se le llama área de Wernicke, pero no es el motivo de la clase del día de hoy. Nada más reconocer que estas dos zonas se comunican a través de unas fibras que se le denominan fascículo arqueado o fascículo arcuato. Esta es nuevamente la cara lateral del hemisferio cerebral. Eso que marca en verde es el área de Broca. En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo es el dominante. Si se daña esta zona, se produce afasia. Se le llama afasia motora. Se le conoce también igual como afasia de Broca, o también se le conoce como afasia de expresión. Ya les estoy mencionando todo esto porque no quiero que se confundan. En la clase previa les había adelantado que en neurología vamos a encontrar una cantidad impresionante de sinónimos. Entonces aquí, cuando se daña el área de Broca, se le llama afasia de Broca, afasia de expresión o afasia motora. Es exactamente lo mismo. En esta zona vemos el área de Broca, vemos el área de Wernicke y vemos que realmente estas dos zonas están separados por la cisura de Silvio. Y entonces se conectan por una serie de fibras que se llaman fascículo arcuato. Esta diapositiva ya la habíamos visto, ya analizamos la corteza precentral, la del campo ocular frontal, la del área de Broca. Ya les mencioné en qué consiste la función de la corteza prefrontal. Y ahorita les menciono que esta corteza prefrontal corresponde al área 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de Brodmann. Y se vincula
predominantemente con la personalidad. Tiene cierta influencia en estas otras funciones cerebrales, pero básicamente se refiere a la personalidad. Estamos por terminar. Hasta ahí terminamos lo que corresponde a las características funcionales. Desde ahorita quisiera que fueran revisando la irrigación y el drenaje venoso para que cuando nos toque la clase específica de anatomía vascular no se les complique mucho porque es demasiada información. Les repito, o les hago un resumen muy rápido. Todavía no ven ustedes el módulo de cardiovascular, pero el corazón en general tiene 4 cavidades. 2 aurículas, 2 ventrículos, uno derecho, otro izquierdo. Y del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo, es de donde sale la sangre ya oxigenada para el cuerpo. Esta sangre va a salir del ventrículo izquierdo a través de una arteria muy grande que se llama aorta. Y esa aorta va a formar una curvatura que se llama callado aórtico. Y de ese callado aórtico van a salir unas primeras arterias. La primera del lado derecho es el tronco brachiocefálico y del lado izquierdo salen directamente del callado aórtico la arteria carótida común y la arteria subclavia. Del callado aórtico y de estas otras arterias van a emerger la arteria carótida derecha, la arteria carótida izquierda, las arterias subclavias y de estas arterias subclavias a su vez las arterias vertebrales. Todo esto se los comento porque el cerebro en sí está irrigado por 4 arterias principales. 2 arterias carótidas, una de cada lado, y 2 arterias vertebrales también, una de cada lado. Entonces esas son las 4 arterias que irrigan el cerebro. La más importante de todas es la carótida. La carótida se va a dividir un poquitito más arriba en carótida externa, que va a irrigar la cara, el cuello, la piel cabelluda, y carótida interna, que va a penetrar al cráneo. Bueno, pues esta carótida interna va a tener muchos segmentos que los vamos a analizar en la clase correspondiente, pero a lo que voy es de que tiene 2 arterias terminales. Una es la arteria cerebral media y otra es la arteria cerebral anterior, y se dividen en varios segmentos. Los segmentos de la arteria cerebral se le llaman segmentos M, M1, M2, M3, M4, y los de la arteria cerebral anterior A1, A2, A3, A4. Entonces, la irrigación específica del lóbulo frontal, ahora sí si ya me entendieron el contexto, es ramas que van a emerger de M3 y M4. Y van a emerger también de A2. ¿A qué me refiero con esto? Que el lóbulo frontal en su cara externa va a estar irrigado por la arteria opercular, por la arteria prerolándica y por la arteria rolándica, ramas de M3 y M4. En la cara interna vamos a encontrar la arteria órbitofrontal medial, la arteria frontopolar, la arteria calloso marginal y la arteria frontal interna, todas ellas ramas de la arteria cerebral anterior en su segmento A2. Y en la cara basal del lóbulo frontal vamos a encontrar también una prolongación de la arteria órbitofrontal, rama también de la arteria cerebral anterior en su segmento A2. Hasta aquí, esto es un resumen de lo que corresponde precisamente a la irrigación. Esto se va a repetir mucho porque la arteria cerebral media, que es esta, le va a dar irrigación prácticamente a la mayor parte del cerebro, no nada más al lóbulo frontal, sino también al parietal y también al temporal. Entonces, lo que les estoy mostrando el día de hoy va a aplicar incluso para el resto de los lóbulos.
Ya la zona posterior va a estar irrigado por la arteria cerebral posterior, pero ya lo analizaremos en su momento. Si hacemos un corte coronal del cerebro, vemos aquí cómo termina donde está el cursor la arteria carótida y se divide en cerebral anterior y en cerebral media. En conclusión, la arteria cerebral media va a irrigar toda esta zona extensa del lóbulo frontal, parietal y temporal. Lo que está en amarillo va a estar irrigado por la arteria cerebral anterior y lo que está en azul va a estar irrigado por la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior, por cierto, no es rama de la carótida, sino es rama terminal de la arteria basilar, que a su vez es rama de la arteria vertebral. Mucha información de momento. Corte coronal, esta es la zona irrigada por la arteria cerebral anterior, y ya les mencionaba, cuando se infarta la arteria cerebral anterior, va a afectar sobre todo el pie, la pierna y el muslo. ¿Por qué? Por lo que les mencioné del homúnculo de Penfield. Si lo analizamos en una resonancia magnética, la zona 1 es lo que va a irrigar la arteria cerebral anterior, la zona 2 es lo que va a irrigar la arteria cerebral media, la zona 3 es lo que va a irrigar la arteria cerebral posterior. Bueno, quiero que tengan hasta ahí, ya no los quiero confundir más. Esto ya lo habíamos visto. Este es un corte coronal, la arteria carótida se divide en cerebral anterior, cerebral media. Esta es la cara interna, la cerebral anterior, la pericallosa, la calloso marginal. Y ahora, una vez de que el cerebro ya le llegó la sangre oxigenada con nutrientes a través de las arterias, una vez que se utilizan estas, pues entonces se va a transformar en sangre sucia, vamos a decirlo así, sin nutrientes, con mucho CO2, y esta entonces va a drenar al sistema venoso. No los voy a confundir mucho, básicamente decirles que el drenaje venoso del lóbulo frontal va a ser en lo de su cara externa, lo de las venas de la cara externa van a drenar al seno longitudinal superior. Los de la cara medial y más profundas van a drenar a la vena cerebral interna y a la vena basal de Rosenthal. Y algunas zonas van a drenar al seno transverso. Y hasta ahí prácticamente con esos tres conceptos quiero que se queden. Todo esto es un poquitito más avanzado y lo vamos a ver en la clase de sistema vascular cerebral. ¿Alguna duda que haya quedado? Bueno, este es muy importante. Esta es una imagen del sistema venoso. Esta es la vena cerebral interna. Esta es la vena basal de Rosenthal. Esto que se ve por arriba es el seno longitudinal superior. Y aquí esto que forma la unión de la vena basal de Rosenthal y las venas cerebrales internas van a formar el seno recto. Y aquí van a dividirse en el seno transverso. Entonces, básicamente el lóbulo frontal drena entonces al seno longitudinal superior y a las venas cerebrales internas, las más profundas. Hasta ahí quédense. ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita? Yo tengo una, doctor. ¿La arteria opercular es rama de la M3? Sí. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda? En todas las clases trato de traerlos a contexto, sobre todo ahorita que están empezando. A lo mejor no les correspondería haber sabido de dónde viene toda la sangre arterial,
pero quiero traerlos a contexto porque si no se me van a perder. ¿De acuerdo? Entonces, pero si tienen duda, me avisan. Por ahí alguien me preguntaba, bueno, doctor, ¿y esto de qué capítulo salió? Lo que pasa es de que no hay un libro que tenga correlación con el sistema modular. Entonces, si ustedes analizan lóbulo frontal, pues les van a dar la anatomía macroscópica. Pero integralmente, como lo marca el programa de la universidad, pues no lo van a encontrar en un solo capítulo, sino que tienen que analizar varios libros para encontrar esto. Y sin embargo, aquí les estamos dando los puntos más importantes. Yo creo que es muy entendible lo que les dije el día de hoy. Espero que no estén confundidos. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, pues entonces sigan con sus clases, pongan mucha atención, pónganse a leer. Si algo de aquí no comprendieron, hay que leerlo nuevamente y que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen fin. Hasta luego. Gracias.